Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nuestro director Nacho López no se encuentra hoy con nosotros, ya lo tendremos más adelante. Pues vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa a todos, nos preocupa a todos, los alimentos saludables y los impuestos saludables. ¿Cómo es eso de impuestos saludables? ¿Cómo es eso de alimentos? ¿Y cómo es eso de las bebidas azucaradas para que la gente no esté tan obesa? Porque eso produce obesidad. Y también vamos a hablar del tema del cigarrillo. Y nos acompañan esta noche la directora de Educar Consumidores. Ella es Esperanza Cerón, médica. Y comencemos, doctora Esperanza, explicando a los televidentes qué es Educar Consumidores. Buenas noches. Educar Consumidores es una organización de la sociedad civil que trabaja en investigación e incidencia política en temas del consumo que afectan tanto la salud humana como la salud ambiental. Muy bien, nos acompaña también Isabel Cristina Carmona, nutricionista, dietista y profesora de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y nos acompaña también el personero de la ciudad de Medellín, el doctor Guillermo Durán. Personero, bienvenido. Buenas noches para todos ustedes y para todos los televidentes. Bueno, comencemos hablando de esos alimentos que son perjudiciales, alimentos que matan y alimentos que son permitidos, que no tienen ninguna restricción y algunos que no tienen impuestos y que la gente consume indiscriminadamente. Comemos de todo, doctora. Comemos de todo y nos estamos matando lentamente con permiso de los dirigentes, con permiso del gobierno y de las autoridades. Sí, bueno, realmente en los últimos 40 años en Colombia empezamos a comer comestibles procesados. Lentamente empezamos a dejar de comer la comida real, la que nos preparaban en la casa o en un restaurante que era fresca. Y eso hizo que no solamente en Colombia, sino en el mundo, se empezaran a desencadenar una gran cantidad de enfermedades derivadas del consumo de estos productos que están llenos de preservativos, de sal, de azúcar, por supuesto, de azúcar añadida y de un montón de sustancias que les ponen, que les agregan para que no se descompongan, para que duren más, para que sepa más rico, para que la gente se haga adicta. Y como consecuencia, en el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud nos está alertando sobre la epidemia que esto desencadena en enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente en Colombia, sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades como las que la gente llama, se me subió el colesterol, se me subieron los triglicéridos, y eso cada vez se ha convertido en una epidemia gravísima. Y esos son los comestibles distintos de alimentos que están enfermando a la población colombiana, sobre la cual, te repito, la Organización Mundial de la Salud está alertando para que se ponga un impuesto al consumo que desestimule que la gente coma esto y, por el contrario, vuelva a consumir la comida real, que es la que producen nuestros campesinos. Bueno, cuando usted decía que a estos comestibles les adicionan una cantidad de cosas para preservarlos, además otras cositas ahí escondidas para que la gente se vuelva adicta, eso hace rato que se viene denunciando, y la pregunta que me surge para todos y para el personal también es, si eso se sabe, ¿por qué se permite? ¿Por qué solamente pensar en impuestos y no en tomar medidas más drásticas para este tipo de empresas que producen estos productos? Verdaderamente el conocimiento que se tiene, y como lo decía la doctora desde hace unos años atrás, ha sido que hasta ahora se están descubriendo esta clase de situaciones. De pronto los antecedentes han sido de otros países distintos que han hecho unas respectivas investigaciones, y aquí Colombia no ha tenido una política dirigida precisamente a garantizar o a evitar que existan esta clase de productos que generan adicción y que generan problemas para la salud. Siempre o normalmente se copian de otros países del mundo que han hecho las investigaciones, y aquí en Colombia pues no ha existido propiamente una política pública dirigida hacia eso. Es necesario que se alerte desde la misma
desde el mismo gobierno nacional, porque esto no solamente es un problema local, sino un problema nacional, y que desde allí efectivamente se dirige una política dirigida precisamente a evitar esta clase de situaciones, a generar impuestos necesarios, porque esto desestimula no solamente el consumo, sino también a que volvamos a comidas tradicionales que eviten tanto problema para la salud de los ciudadanos. De eso de los impuestos ya vamos a hablar más adelante, porque usted sabe, doctor Personero, que se están metiendo con multinacionales, con grandes empresas que generan mucho dinero y que tienen mucho poder también, y eso de meterles impuestos, ya vieron ustedes lo que pasó con la gente que produce las gaseosas aquí en Colombia, cómo puso como en aprietos al gobierno nacional que estaba pensando en esto. Pero volvamos a hablar de cómo comemos en Colombia. Sí. ¿Comemos mal? Pues ¿O no? yo creo que la mejor muestra de que comemos regular incluso mal es que 1 de cada 2 colombianos tiene sobrepeso o obesidad. Y estamos hablando de la ENSIN 2010, apenas está corriendo la ENSIN 2015 y probablemente este dato ya no sea el mismo y realmente pensamos que puede ser peor. Esperemos que los datos nos den sorpresas, pero realmente con la manera como estamos consumiendo en Colombia alimentos, pensamos que son datos que no tienen una tendencia positiva a reducirse, sino por el contrario aumentarse. Entonces es muy triste hoy estar hablando de que en Colombia 1 de cada 2 colombianos tiene sobrepeso o obesidad y que estemos acercándonos cada vez más a países como México, donde el 75% de la población es obesa, o Estados Unidos. Eso es bastante delicado y es un tema que nos tiene que preocupar. Hoy, por ejemplo, México está tomando medidas importantes en torno a este tema, porque básicamente uno de los gastos más grandes es el tema de salud y es como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, porque recordemos que tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, que en Colombia hoy son la primera causa de muerte. En Colombia hoy nos estamos muriendo por enfermedades crónicas, por diabetes, por enfermedades cardiocerebrovasculares. En Medellín, por ejemplo, hace poco se prendieron las alarmas porque es una de las ciudades donde más está muriendo gente de infartos al miocardio, de infartos fulminantes, y muchas de esas, o más bien de las causas de esas problemáticas tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo. Bueno, 1 de cada 2. México el referente porque los veíamos a ellos como con el tema preocupante y estresados con ese asunto, las autoridades, y aquí nos veíamos como, no nos toca a nosotros todavía, y aquí tenemos unos amigos que tienen un programa aquí, de una fundación que maneja ese tema, y me estás diciendo, eso es la epidemia del siglo XXI, y ahí estamos muy cerca, doctora, muy cerca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hemos decidido cambiar esa canasta básica, saludable, que nos enseñaron los abuelos, por cosas que no nos nutren y que no nos traen ningún beneficio? Pues realmente lo hemos hecho porque la industria de alimentos ha contribuido a crear lo que se llaman ambientes obesogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú prendes la televisión o la radio, pasas por la calle y ves carteles, y ves gente saludable, deportistas, consumiendo esto, y entonces esto se vuelve un patrón para los niños en particular, que es un trabajo que viene haciendo la doctora muy importante en la región. Entonces, ¿qué pasa? Que no tomamos decisiones realmente conscientes y la gente consume lo que le dice la televisión, que es chévere, que es bueno, que es sano. Aparte de esto, muchos de estos productos se presentan como light, como bajos, como 0 calorías, etcétera. Entonces, mucha gente cree que está consumiendo algo saludable. Las madres, por ejemplo, sin saber, le ponen en la lonchera a sus pequeñitos un juguito de caja que dice que es de fruta. Si se tomara el tiempo de leer la etiqueta, verían que no contiene más de 4 o 5% declarado de fruta, y el resto son entre 12 y 15 cucharadas de azúcar, cucharaditas de azúcar, que si yo te las pusiera tiene un plato, nadie se las comería. Se las pintan mejor. Exacto. Entonces, se las adornan para que la gente las consuma. Las mamás pensamos que estamos tomando una decisión sana para nuestros niños al poner eso en la lonchera,
y en realidad estamos empezando a generarles las condiciones para una enfermedad crónica no transmisible. Entonces la causa está en que la publicidad, la promoción y el patrocinio que usan las grandes multinacionales de alimentos convencen a la gente de que está consumiendo productos sanos. Bueno, la personería está involucrada en esto. ¿Por qué personería? La personería tiene un observatorio de salud en el cual no solamente está mirando el problema que existe con el sistema de salud colombiano, que está colapsado y que tiene una crisis que en este momento no se sabe en qué terminará. Se dice ya tocó fondo y a cada rato se toca mucho más fondo. Es mucho más profunda la crisis que tiene la salud, pero no solamente se ha centrado en esta situación de mirar la crisis de la salud, sino también a mirar enfermedades que se están presentando actualmente, como es la obesidad y el sobrepeso. Y en ese sentido pues se ha vinculado desde el observatorio para generar también un llamado institucional, desde la institucionalidad, ejercer campañas dirigidas a evitar que se consuman alimentos que van dirigidos o que van a afectar la salud. Digamos, los profesionales de la salud son mucho más expertos en ese sentido, pero desde el punto de vista de las personerías, lo que se pretende y se promueve es que desde la institucionalidad se busque la manera de apoyar las entidades sin que exista que le garantice a los ciudadanos el evitar precisamente estar inmersos en esta clase de enfermedades. Doctora Carmona, ¿por qué es tan difícil que la gente tenga hábitos saludables frente a esa publicidad que convence a la gente de hacer lo que no es saludable? ¿Por qué es tan fácil para ellos y tan difícil para ustedes convencer a la gente, vea, esto es lo que debe consumir? Bueno, realmente las ofertas son ricas, atractivas. Cuando en la universidad hicimos con el grupo de investigación que trabajo la investigación sobre la publicidad de alimentos y bebidas en Colombia, lo que veíamos es que la mayor parte de los alimentos publicitados son altos en azúcar y altos en sodio. El azúcar estrechamente relacionada hoy con el sobrepeso y el sodio estrechamente relacionado con enfermedades cardiovasculares y especialmente con la hipertensión. Imagínate que de toda la publicidad que estudiamos, vimos alrededor de 80 horas de televisión. El 80% de los alimentos publicitados en horario infantil eran altos en azúcar. Esto es bastante crítico porque si es lo que el niño está viendo todos los días en televisión, es lo que le pide a su mamá cuando va al mercado, es lo que le pide a su mamá cuando está en la casa, el niño no tiene filtro para la publicidad, al niño lo que le muestran, eso es lo que él luego va a elegir y a consumir. Y en Colombia no hay claramente distinguidas unas franjas de audiencia infantil y audiencia general. Realmente los niños están viendo televisión a cualquier hora y en cualquier momento, entonces es una situación bastante preocupante. Cuando vamos a mirar en profundidad qué tipos de alimentos son los que más se publicitan en horario infantil, pues están las bebidas azucaradas, con las gaseosas en primer lugar, y en segundo lugar los cereales azucarados, que además también tienen unos contenidos de azúcar bastante altos. Y los niños se han venido acostumbrando a ese sabor. El sabor dulce tiene una particularidad y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es que mientras más dulce consumes, más dulce quieres consumir. Entonces, generar hábitos saludables cuando es lo que estoy aprendiendo desde pequeño es muy complejo. Dejar de aprender a consumir altos contenidos de azúcar o de sal es una tarea bastante complicada cuando ya he estado acostumbrado por años a hacerlo de esa manera. Entonces ahí radica el problema. Muy interesante eso de la publicidad. Es adictivo. Es adictivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundos vamos a volver para seguir hablando sobre este tema y por qué es tan complicado convencer a la gente de que coma otras cosas, sino lo que les vende la publicidad, porque es tan atractivo esto. Y también a insistir sobre este tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, bastante resistencia hemos visto en los últimos días sobre este asunto. Quiero que hablemos también del tema del cigarrillo. El cigarrillo también vale la pena meterle la mano en impuestos. Hacemos la pausa y volvemos. Todos los viernes en Eurosupermercados son de carnes y vinos,
Ven y disfruta de un 25% de descuento en botellas de vino y un 15% de descuento en cortes de carne seleccionados, pagando únicamente con tu tarjeta de crédito Euro. Gracias por continuar con nosotros. Durante la pausa, cuando estábamos en la pausa comercial, pues estábamos hablando de temas bien interesantes aquí, que lo vamos a hablar, por supuesto, al aire, en directo, aquí en el programa. Y uno es el del IVA. Datos que seguramente la gente no sabe, doctora, porque pues eso es un tema como que a uno no le importaría. ¿Cuánto IVA pagan las gaseosas? Cero IVA. Desde los años 80 les quitaron el IVA y por contrapartida los alimentos que cuentan, la comida real paga el 16%, el agua paga el 16% de IVA. O sea que hay un tema de justicia tributaria también que es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan. ¿Y entonces cuál es la explicación de esto? Pues la explicación Tema político es un y tema económico. de los poderes económicos que terminan decidiendo las políticas públicas, lo cual es gravísimo, porque las políticas públicas tienen que obedecer al bienestar común, al bienestar de toda la población, particularmente en temas de salud, y lo que estamos viendo desde los años 80, no solamente con bebidas azucaradas, ha sucedido con tabaco, que le bajaron el impuesto, es que la industria toma decisiones que le corresponden al Estado. Te repito, la salud es un derecho humano fundamental, por lo tanto es responsabilidad del Estado velar por la salud pública, por ese derecho fundamental. Entonces, en este momento muchas empresas están diciendo que el Estado no se debe meter con los temas del consumo de la gente. Pero cuando el consumo de la gente afecta gravemente la salud de la población, el Estado está obligado a intervenir, porque las decisiones de consumo, como explicaba la doctora, no son decisiones libres. Nosotros no tomamos decisiones libres cuando consumimos algo que todo el día, desde que naciste, te están diciendo que eso es lo mejor y que comerse una manzana, que es artera, que más chévere comerse un paquete o tomarse una bebida gaseosa endulzada. Entonces, no estamos tomando decisiones conscientes y libres, informadas, y por esa razón es una obligación de salud pública que el Estado regule, informe, eduque, pero también que frente a situaciones graves como la epidemia en la que actualmente estamos, tome medidas urgentes que rápidamente desestimulen el consumo de estos productos. Bueno, las empresas dicen que el Estado no se meta, pero ellos se meten porque influyen en ese tema como de exención de impuestos, que eso sí, pues todo el mundo sabe cómo funciona esto. Los señores apoyan candidatos, hablemos claramente, apoyan candidatos presidenciales y después les cobran el favor con ese tema de los impuestos, y eso lamentablemente hay gente que no sabe eso. Y lo sabemos nosotros y aquí estamos para contarlo, claro. Después se ven los dirigentes, los gobernantes comprometidos con ciertas empresas, ciertos industriales, y cómo les devuelven los aportes que les dieron a las campañas, pues con eso. Quitémosle el impuesto a aquello, quitémosle el impuesto a lo demás allá, permitamos que monten fábricas de estas cosas y de lo otro, y ahí sí se meten ellos en las decisiones que nos deberían competir a nosotros. Grave eso, personero, porque lo decíamos hace un segundo, la canasta familiar, nos quieren hasta poner IVA a cualquier cosa, hasta la papa, pero en las cosas que nos hacen daño, eso sí libre de impuestos, eso paradójico. Sí, yo creo que es más bien, a veces tú lo decías en una hipótesis o una tesis que planteas abiertamente con respecto al parecer cómo se maneja el tema tributario y el tema de elecciones en el sentido de apoyos a candidatos. Sin embargo, yo lo que considero es que existe muy poco estudio al respecto. Es decir, desde el punto de vista tributario, se busca tributar sobre situaciones que generen masivamente
masivamente ingresos a la nación, pero sin mirar una política, es una política dirigida simplemente a recibir ingresos, más recaude. Recaude. Y no importa cómo. Masivamente. Recaude masivamente, no importa cómo, y creo que se queda corto, y la oposición con respecto a situaciones que atentan contra la salud, pues no tienen la mayor fuerza suficiente que se enfrente contra esos grupos económicos tan fuertes que también tienen toda una industria no solamente de alimentos o bebidas, sino también de abogados y muy buenos asesores que generan una contratesis y que generan la duda al respecto para efectos de tomar estas decisiones tributarias. Doctora Carmona, difícil luchar contra esta publicidad que seduce a nuestros niños, complicado, pero la responsabilidad también de las familias, porque es que usted lo decía hace un segundo, la niñera es el televisor, y ponemos a los niños ahí como zombies frente al televisor y los dejamos solos, no hay acompañamiento. Responsabilidad de esta industria, por supuesto, y responsabilidad del Estado por no hacer lo que tiene que hacer, por supuesto también, y de los gobernantes. Pero la familia, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Es que digamos que el tema del sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas es muy complejo porque es un tema que tiene un componente individual, donde casi siempre han querido llevar todo, el individuo es el único culpable de estar en sobrepeso y obesidad, lo cual no es real, ¿cierto? Si tú haces ejercicio, no eres obeso, realmente no es así de directa la relación, ojalá fuera así porque sería un poco más simple, pero el individuo está inmerso en una familia que desde pequeños debe estar educando en hábitos alimentarios saludables. El individuo está inmerso desde muy pequeño en un tema más social, entonces los niños van al colegio y en el colegio, en la tienda escolar, encuentran alimentos poco saludables, lo cual es un tema al cual también se le tiene que poner el ojo y el que también se tiene que controlar. Hoy muchos países han legislado sobre qué se debe vender en las tiendas escolares. Luego vamos a lugares de trabajo donde tampoco encontramos ofertas de alimentación saludable, donde muchas veces el tiempo para alimentarnos es muy limitado y lo más rápido que podemos escoger es una comida rápida, o donde muchas veces las mismas compañías no ofrecen a sus colaboradores alternativas para alimentarse saludablemente. En fin, entonces digamos que es una cadena, y aparte de eso, pues todo lo que hemos hablado del ambiente en el que estamos, que no nos favorece con el tema de comunicación, con el tema político. Entonces digamos que esto mirado realmente desde una óptica amplia, pues por eso es que este tema es tan complicado y tiene que tener acciones de todo tipo. Es que mira, cuando uno mira cómo van cambiando las estadísticas en Colombia en torno al sobrepeso y la obesidad y ve que desde el 2005 a 2010 los que más aumentaron sobrepeso y obesidad fueron los niños, creció en un 25% el sobrepeso y la obesidad en niños. Si seguimos así, lo que nos vamos a encontrar en ENSIN 2015 es que vamos ya en un 50% de crecimiento del sobrepeso y la obesidad en niños, y el tema es que somos niños con sobrepeso y obesidad en medio de la pobreza, comiendo alimentos ricos en energía, ricos en grasa, ricos en azúcares, pero muy pobres en vitaminas, en minerales, en fibra. Entonces es la desnutrición en medio del sobrepeso y la obesidad. Entonces realmente el tema merece muchísima atención. 0% de IVA pagan las gaseosas en Colombia, y el agua 16%. De aplauso eso, para que lo tengamos en cuenta. Pausa y volvemos. Bueno, aquí mientras estábamos en la pausa seguimos hablando del tema de la televisión, de cuánto deben ver los niños televisión realmente y cuánto ven en realidad. Y también nos decía la doctora Cerón algo que nos acostumbramos a escuchar hace muchos años, cuando decían que los niños sanos eran los más gorditos y que si estaba delgado era que estaba enfermo. Pues eso nada que ver. Nada que ver. El que está gordito no es que esté sano necesariamente. No. Realmente las personas que están en sobrepeso y obesidad tienen niveles de malnutrición, es decir, no están bien nutridos, tienen exceso de grasa generalmente,
Pero esto es algo que es importante que la gente sepa porque existe todavía la idea de que si estás gordito estás sano, ¿sí? Y es todo lo contrario. Pero lo que me gustaría mucho subrayar es que este es un tema del derecho a la alimentación, es un tema del derecho a la salud. La ley estatutaria consagró el derecho fundamental autónomo a la salud, y hablar del tema de los impuestos saludables es un tema que se refiere fundamentalmente a este derecho a la salud, porque se trata de productos que están enfermando a la gente y que le están causando, como lo decía el personero, a los sistemas de salud unos costos muy altos. Hasta el 2005 y contando 5 años atrás, la atención a este tipo de enfermedades relacionadas con una mala alimentación le costó al sistema de salud 755% más en solo 5 años. O sea, estamos hablando de un problema fundamentalmente de salud pública y por la cual es necesario que el país, las políticas públicas se vuelquen a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho fundamental a la salud y a la sana alimentación. Derecho fundamental a la salud. Personero, entonces permitimos que los niños sobre todo, y que toda la población se enferme comiendo todo esto, y después a la hora de atenderlos el sistema no les responde porque no tiene capacidad. Entonces vaya usted a la persona que tiene el problema de sobrepeso, para cuándo le dan la cita y cuándo le autorizan una cirugía de estas que en algunos casos se requieren, o cuándo le dan los medicamentos, es decir, se falla por todos lados. Sí, señor. El sistema de salud, en este caso, podríamos decir que no está financiándose de aquellos alimentos que están causando ciertas enfermedades. Es decir, que los impuestos que se generan, los recursos que se dan en el sistema de salud, tienen que atender no solamente las enfermedades comunes de los ciudadanos, sino también aquellas que se generan por otros productos que no están pagando el impuesto necesario para garantizar la salud de los ciudadanos. Entonces, allí es donde se presentan los problemas de salud, en donde las personas tienen que interponer acciones de tutela. Ya en este momento, ni siquiera con la acción de tutela. La acción de tutela era la herramienta que tenían todos los ciudadanos para acudir, y se desacata. Ya se llega al punto del desacato y ya se llega al punto de la sanción, y ni siquiera con la sanción se garantiza el servicio de salud. Es decir, que en este momento la herramienta idónea que se tenía para efectos de garantizar la salud de los ciudadanos no está siendo la herramienta efectiva tal y como fue creada inicialmente, y los recursos no son suficientes para cubrir esta clase de enfermedades que se están presentando y que tributariamente no se observan de debida forma para efectos de prevenirlas. La doctora Carmona nos decía en la pausa también lo de por qué les entra tan fácil a los niños esa publicidad. Digamos que es una publicidad engañosa, porque es que le están vendiendo una cantidad de nutrientes y de propiedades a alimentos que no las tienen en realidad. Y un niño, nos lo decía usted, no tiene filtro. Si uno se consume muchas veces información y pueda que esté errada, pues qué esperar de un niño, y además porque los dejamos solos viendo horas y horas de televisión, sí, más de la que deberían. Desafortunadamente para muchos hogares colombianos el televisor se volvió la niñera. Entonces los niños pasan gran parte del tiempo viendo televisión. La Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición muestra que más o menos el 75% de los niños ven más de 2 horas de televisión al día, o por lo menos 2 horas de televisión al día. Eso es exagerado. Y digamos que por cada hora de televisión un niño puede ver el 40% del tiempo comerciales. En televisión colombiana tenemos una franja de comerciales bastante amplia mientras estamos viendo televisión realmente. Entonces sentamos a los niños a ver publicidad de alimentos y de bebidas no siempre sanos. Entonces realmente el impacto de la publicidad es enorme. Hace poquito, en mayo, tuvimos la noticia de que la industria de bebidas azucaradas en Colombia se piensa autorregular
en el tema de su publicidad de alimentos. Realmente pienso que no es un tema solo de buenas voluntades, es un tema que tiene que ser controlado de una manera diferente, sobre todo cuando en Colombia ni siquiera tenemos franjas definidas para los niños. Cuando uno se va a buscar cuál es la franja infantil y la franja general, se está hablando de que la franja infantil es solo sábados y domingos en la mañana, pero realmente los niños ven televisión cuando llegan del colegio, los que estudian en la mañana, en la tarde, los que estudian en la tarde ven televisión toda la mañana, los niños ven televisión en el horario AAA, los niños están todo el tiempo frente al televisor. Entonces, por eso es un tema que se tiene que manejar desde diferentes ópticas si realmente se quiere tener un impacto positivo. Doctora Cerón, lo acaba de mencionar la doctora Carmona, la propuesta que surgió de las mismas empresas. Es decir, vamos a ponerle cuidado a esto, pero nosotros, la iniciativa sale de ellos. Entonces vamos a ponerle cuidado a la publicidad y entonces vamos a tratar de no estimular tanto. Y la idea es que ellos no quieren impuestos, porque no los quieren. Y pusieron el grito en el cielo, lo decíamos al principio, y son empresas muy grandes que aparte de eso tienen medios de comunicación. Tienen por un lado los productos y por el otro lado el canal para publicitarlos. Esa pelea complicada. Esa es una pelea complicada, pero que se viene ganando en el mundo entero. O sea, muchos países, muchas ciudades dentro de Estados Unidos vienen poniendo los impuestos saludables, no solamente a las bebidas azucaradas, al tabaco, sino también a la comida chatarra, la comida ultraprocesada, porque la evidencia científica es muy grande. O sea, ya no se puede negar sobre investigaciones muy serias recopiladas por la Organización Mundial de la Salud, el impacto tan negativo que tiene en el desencadenamiento de todas estas enfermedades que hemos mencionado aquí. Entonces yo creo que, aunque no es una pelea fácil, la vamos a ganar también en Colombia, porque no solamente está la evidencia, sino porque necesitamos que el pueblo colombiano haga conciencia, conozca, porque la gente no es boba. Cuando la gente tiene información, la gente va a respaldar esta medida. De hecho, una de estas cadenas hizo una encuesta la semana pasada si la gente estaría en favor de los impuestos, y más del 62-64% la gente respondió positivamente, porque ya empieza a moverse la información del daño que producen. De otro lado, el ministro de Salud mismo se ha pronunciado a favor de poner un impuesto a estos productos, y yo creo que él más que nadie conoce los impactos en salud, no solamente sobre las patologías, sino también sobre los costos para el sistema de salud, sobre la incapacidad que está teniendo el sistema para atender con dignidad, como se lo merece la gente, sus problemas de salud. Entonces, yo creo que sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Personero, pero ¿el impuesto es realmente la salida o es parte de la solución? El argumento es de doble vía. El argumento es tanto para la defensa del impuesto como para no. Como tú lo decías ahora, son empresas poderosas y las personas lo ven como desde el punto de vista es de un tributo para el Estado, más no como si fuese una campaña dirigida a la protección de la salud de los ciudadanos. En otras palabras, se van a robar esa plata, piensa la gente. Probablemente, pensarán que esos dineros serán utilizados para otras cosas, pero lo que falta es información. El debate no es fácil, el debate es un debate que va en crecimiento y en desarrollo. Como te decía, en Colombia probablemente los estudios son más internacionales que propios nuestros. Entonces eso hace que llegue un poco más tarde la información y que llegue más tarde la solución a aquellos problemas que se están presentando. Pero como tenemos siempre muy claro, todos somos opositores siempre de manera natural a que nos impongan impuestos. Claro. Entonces eso es algo con lo cual también hay que luchar, porque normalmente las personas no lo pueden entender de qué conceptos que se le está generando el impuesto. Mira, hay dos cosas que me gustaría señalar. Una es, si el impuesto no contribuyera a disminuir el consumo, ¿por qué se preocuparían las industrias? No tendrían que preocuparse si de veras el impuesto no funcionara, pero la Organización Mundial de la Salud lo recomienda con claridad como una medida más costo efectiva, porque rápidamente la gente le toca en el bolsillo y deja de consumir,
Y ojalá en el país, uno de los países más biodiversos del planeta, donde todavía a pesar de la guerra de tantos años, seguimos comiendo del 50% de lo que producen los hogares campesinos, ¿sí? Entonces, volviéramos a estimular que la gente coma eso. Nosotros como sociedad civil estamos proponiendo que se ponga un impuesto a lo que le hace daño a la salud y que ojalá se quitara el impuesto a una canasta básica de salud alimentaria que le permitiera a la gente tener acceso a comida sana. Pero si antes al contrario, cada vez le aumentan más el IVA, por ejemplo, claro, y comienzan a aumentar la base gravable y entonces ya nos meten cosas que no estaban antes. Eso es lo por lo que la sociedad civil tiene que luchar y apersonarse ahora que se acerca la reforma tributaria estructural, porque ese es el momento donde podemos proponerle al Estado que necesita recursos que se compense con impuestos a lo que hace daño, a la comida chatarra, a las bebidas azucaradas, al tabaco, al alcohol, a los juegos de azar, y que por el contrario a una canasta básica de salud alimentaria se le eximiera de impuestos, porque imagínate lo que pasaría, la gente volvería a comer lo que los campesinos producen. Eso contribuiría en un momento de proceso de paz a que el campo se fortalezca de nuevo, a que podamos garantizar una economía decente para nuestros campesinos y que este país que tiene la capacidad de producir comida durante todo el año de todas las naturalezas pudiera autoabastecerse y no tener que importar el 50% de la comida que hoy nos estamos comiendo. Pues usted acaba de decir algo bien interesante y tiene que ver con los campesinos precisamente, y ojalá este asunto del proceso de paz pues sirva para eso, para que el campo, porque volvamos a mirar al campo, porque cuánta gente del campo salió y están ahora en los semáforos en las ciudades. Y cuántos alimentos que producíamos aquí terminamos importándolos de toda parte. Hasta café que producimos aquí terminamos importándolo. Sí. Y mi pregunta para la doctora Carmona va en ese sentido. Pues usted maneja otro tema de nutrición, pero está metida en este asunto de la canasta saludable, y es el campo, pero el campo desestimulado por todos esos factores de violencia primero, y además porque vemos una cantidad de gente propietaria de inmensas extensiones de tierra para pocas vacas, por ejemplo, esa ganadería extensiva que no sirve sino para tener mucha tierra, y el campesino ya no está produciendo lo que antes producía. Y entonces, ¿cómo ofrecerle a estos niños, a esta gente, a nosotros mismos, esos productos que ya no estamos produciendo? Yo creo que también es un tema que se podría estimular muchísimo por la demanda. Entre más trabajemos con los consumidores el tema de educación en alimentación y nutrición, entre más cambie la demanda de alimentos, pues entonces los comercializadores necesitarán tener más espacio para alimentos saludables, la industria tendrá que fabricar alimentos cada vez más saludables, y yo creo firmemente que es un tema que está cambiando. O sea, yo creo que la gente hoy es un poco más consciente de lo que come. Sin embargo, son muchos los factores que inciden, como decía la doctora, en este ambiente obesogénico para que la gente siga comiendo cosas poco saludables. Mira, te voy a poner un ejemplo que es el caso mexicano. México instauró en el 2014 el impuesto a las bebidas azucaradas, y en un año la Universidad del Norte de Carolina, que hizo el seguimiento para la evaluación del impacto de esa medida impositiva, mostró que el consumo de gaseosa se había reducido en alrededor de un 12%. Y en la franja de población que más se redujo fue en la franja de personas con menor acceso económico, que paradójicamente, al igual que en Colombia, son los que más consumen gaseosa. Entonces sí se refleja claramente en el caso mexicano cómo este tipo de medidas, a la par con otras, porque la obesidad y el sobrepeso son un problema multicausal, sí, eso es claro, pero esa es una de las causas, el consumo de alimentos poco saludables, como una medida de esta sí puede tener un impacto en el tema. Y por el contrario,
Después del impuesto, el consumo de bebidas no azucaradas, la más importante, la de agua, aumentó en un 4%, pues que tampoco la idea es que aumentemos el consumo de agua embotellada, la idea es que tengamos más disponible agua potable para que los niños tomen agua en bebederos en sus escuelas, para que los trabajadores tengan bebederos de agua libre y que tampoco pues aumentemos el consumo de botellas de agua, porque esa tampoco es la idea también es pensar en alimentación sostenible, ¿cierto? Y pues entonces el agua no necesita venir en una botella, ¿cierto? Entonces realmente ahí hay evidencias ya muy positivas acerca de este tema. Muy bien, seguiremos hablando de este asunto en un momento después de la pausa comercial. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Alimentos comestibles que no son saludables y que no tienen impuesto y que es lo que le estamos dando a nuestros hijos y estamos consumiendo nosotros también. Y nos venden la publicidad como que tienen los mejores nutrientes, que es lo mejor que podemos consumir, y nos ponen allí modelos esbeltos y mujeres muy lindas, y que ellas no se consumen eso, por supuesto. Jamás. Y eso es publicidad engañosa, señores, no nos llamemos a engaños. Y estamos convirtiendo a nuestra población en población con sobrepeso y obesa, y además otras enfermedades como los temas de las enfermedades cardiovasculares, que también principal causa de muerte en Colombia, a la que le ponemos cuidado es cuando aparecen esas cifras de los muertos, pero no buscamos los orígenes. Quiero leer aquí en este documento que nos traen de Educar Consumidores un gráfico que nos muestra, o unos datos que nos muestran lo que equivale en azúcar o en cucharadas de azúcar, 500 centímetros de una bebida gaseosa. 500 centímetros de una bebida gaseosa. ¿Cuáles son 500 centímetros, doctora? El PET. La PET que llaman, la sí. última que ha salido. 500 centímetros de bebida gaseosa equivale a 220 calorías, que a su vez equivalen a 60 gramos de azúcares, que equivalen a 12 cucharaditas de azúcar. 12 cucharaditas de azúcar, usted lo dijo muy bien, se la ponen a uno en plato. Hay gente que le gusta, Yo te quisiera decir algo ahí. pero no nos la comemos. Para la gente. Normalmente la gente lee la tabla nutricional y lee la tabla nutricional, digamos que con poco criterio. Yo invito siempre a la gente a que lea la tabla nutricional empezando por el tamaño de la porción. Por ejemplo, en ese PET de 500 mililitros de gaseosa, la tabla nutricional está por 250 mililitros. O sea, te están diciendo cuánto consumes si te tomas la mitad de la botella, pero realmente tú no te tomas la mitad de la botella, tú ¿Y te eso por tomas qué lo hace? la botella completa. Básicamente porque la tabla nutricional en Colombia se hace por porción, y una porción de bebida pues no debería ser más de un vaso, no 500 mililitros que te trae una botella. Entonces realmente en el tema de las porciones también hay mucho por mejorar. Y pues ese es un tema que la gente normalmente mira y piensa, me estoy tomando solo 200 calorías. No, se está tomando el doble, porque se está tomando 500 mililitros, no 250. Y eso, doctora Carmona, la gente que se toma el trabajo de mirar eso, porque Sí, no. la gente normalmente no se pone a mirar allí antes de comprarlo, ni siquiera a ver la tabla Mira, nutricional, sino que compra, echa a la canasta y ya. El Ministerio de Salud en Brasil hizo un muestreo entre nutricionistas. Les entregó varios productos para que leyeran la tabla nutricional y ninguno entendía exactamente qué es lo que realmente decían las etiquetas. Y entonces, ¿qué esperanza a los demás? Exacto, o sea, ¿qué nos esperan los demás mortales o a un ciudadano común y corriente que no tiene esa información? Pero imagínate tú, una gaseosa promedio tiene 12 cucharaditas de azúcar. Tú no sientes toda esa cantidad de azúcar porque le echan otro tipo de sustancias, Los sabores que... ácidos, glutamato monosódico, sal, etcétera, que contrarrestan el sabor, entonces tú no te das cuenta que está tan dulce como está.
Y una persona, un obrero colombiano, un niño, se puede tomar 3 o 4 o 5 de estas bebidas en un día, ¿sí? Hay gente que se la toma al desayuno o al niño le damos una cajita de juguito, de supuesto jugo de fruta. Al desayuno, a la media mañana se puede tomar otro, al mediodía con el almuerzo se toma otro, son 3, y en la noche ponte que se tome otro. O sea, se está tomando más o menos 6 por 4, 240 gramos de azúcar en un día, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que tú, para mantenerte más o menos sano, no deberías exceder 10. O 5 para 25 en el día. O sea, te estás tomando 240 gramos de azúcar en un día. O sea, estás matándote. Estas son empresas que matan a sus consumidores. Doctora, pero ahí sí hemos visto que hay mucha influencia por todo lado para que la gente, digamos, que consuma esto. Pero ¿será que la gente no sabe que eso es malo? ¿Será que somos, digamos, que tan autodestructivos que a pesar de eso, como cuando la gente decide consumir en exceso alcohol o drogas, la gente no sabe? La gente no sabe. Mira, nosotros hemos hecho grupos focales en Bogotá y en Cali. Y efectivamente, cuando la gente se entera, la gente empieza a modificar sus hábitos y empieza a dejar de consumir, a preferir una limonada, a volver al jugo de fruta con que fuimos criados nosotros en nuestras casas. La guayaba que sobraba tanto. La guayabita, la papaya, todas esas cosas tan ricas. Entonces, realmente no se le puede echar la culpa a la gente de que esté obesa, de que no. La gente, cuando hace conciencia, cuando logra conectar la información, empieza a cambiar sus hábitos alimenticios. De hecho, hoy en Colombia y en el mundo hay una tendencia a buscar alimentos sanos. El problema es que la industria le pone una etiqueta de light o de 0 calorías o de, bueno, etcétera, sano, y la gente piensa que efectivamente eso es más saludable. Integral, sano. O integral, etcétera. No sé qué otro que llaman orgánico. Si viene empaquetado, envasado, viene de una industria, no lo recomiendo. Pues realmente ahí también hay tanto de largo como de ancho, pues porque digamos que de todos modos también se reconocen algunos esfuerzos por tener alimentos un poco más saludables para los consumidores. Digamos que el tema ahí es un tema de muchísima profundidad, porque es de responsabilidad social realmente, pero también de responsabilidad social de la industria, pero también que tenemos que hacer educación, pero también que tenemos que controlar desde los entes gubernamentales. O sea, yo creo que es un tema de muchas manos, no solo de una. Y digamos que ahí en el tema de la industria, hoy digamos que la industria se ha focalizado muchísimo en hablar de actividad física, y si usted hace actividad física, entonces el problema se soluciona. Ahí es importante decir que el reto es muchísimo mayor a eso, porque el sobrepeso y la obesidad no solo es un tema de actividad física y consumo y una balanza. Es cierto que es claro que el peso depende de esas dos cosas, pero el tema de una alimentación saludable depende de muchísimas más cosas, de tener un consumo adecuado, no solamente en calorías, sino también en nutrientes. Entonces, digamos que ahí hay un tema que nos reta a todos, que tiene que retar al Estado en hacer educación nutricional desde las escuelas. La educación nutricional en muchos países parte desde la escuela, en Colombia no, aquí no hacemos educación nutricional en la escuela. El problema tiene que tener muchas soluciones desde muchos frentes, y por supuesto la industria tiene cada vez que ofrecer mejores alimentos para los consumidores, eso no cabe la menor duda. Tenemos que concientizar al consumidor de comer alimentos hechos por él mismo, ojalá alimentos sin procesar, pero también que los alimentos procesados que estén a la venta, por lo menos cada vez sean más saludables y que no sigan generando los problemas que hoy tenemos. Que no se enriquezcan solamente, sino que piensen en la gente. Personero, el último minuto para usted, porque yo quiero que le expliquemos a la gente la razón del impuesto, porque usted tiene razón cuando decía... Es que cuando le hablan a uno de impuestos, es decir, me van a sacar plata otra vez para que se pierda y se la roben allá. Pero este impuesto a estas bebidas, no hablamos del cigarrillo, este impuesto tiene digamos que una noble causa, para que le expliquemos a la gente. Sí, lo que sucede es que, como decían anteriormente,
nosotros no tenemos una cultura dirigida, digamos, al buen consumo, a la buena alimentación desde niños. De hecho, a veces ni siquiera los padres de familia saben cómo van a alimentar a sus hijos y piensan que por la publicidad, que es muy fuerte, van a alimentarlos muy bien. En este caso, sí se considera que el gobierno nacional debería de replantear la situación y es mirar verdaderamente, no desde el punto de vista económico y cuánto se recauda, cómo mirar las finanzas del Estado, sino verdaderamente hacia qué alimentos, en este caso, porque estamos hablando de alimentos, qué alimentos serán limitados en un impuesto para efectos de garantizar la salud posterior de esa persona, porque puede ser que inicialmente, desde muy niño, la persona pues no va a tener los problemas de salud que va a tener cuando sea un adulto, y es allí donde se vuelve financieramente inviable sostener a esa persona. Así que el gobierno nacional en este caso pues debería llevarlo allá y mandarle un mensaje a la comunidad de que efectivamente estos impuestos van dirigidos propiamente para su salud, más no para efectos de una gran bolsa que tiene el Estado para sus finanzas. Pues tenemos que pagar este impuesto con gusto porque es pensando en la salud de la gente. Que le suban a las bebidas azucaradas, que le suban al cigarrillo, a las cosas que nos hacen mal, por supuesto, y que no nos estén grabando los productos de la canasta básica que son saludables. Por favor, señores, eso es inaudito que ocurra esto. Pues muchísimas gracias a la doctora Carmona, también a la doctora Cerón y al personero por habernos acompañado esta noche. Seguiremos hablando de este tema y esperemos que este tema, de este asunto de los impuestos, pues progrese. Mucha oposición, sabemos que no son fáciles estas personas, estas grandes industrias, pero pensando en la salud de la gente deberíamos cambiar de punto de vista, que se llamen ellos a la autorregulación, sí, pero que permitan también que tengamos niños saludables, no solo enriquecerse como lo decíamos al comienzo. Gracias a todos ustedes. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.